La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, temer, amar y obedecer a Dios. Estamos al inicio de un nuevo año. Y aprovechando que el nuestro es un Dios de nuevas oportunidades, yo considero que es el momento de que tomemos decisiones para que hacer cambios en favor de nuestra vida espiritual y pues por ende en lo terrenal, porque pues todo repercute en lo terrenal. Esto porque finalmente, aunque hemos cerrado un ciclo que quizás no fue como lo esperábamos, o tal vez sintamos que el año pasado nos quedó a deber, la realidad es que a quien le quedamos a deber fue nuestro Padre Celestial y somos nosotros. Y hoy yo les invito a enderezar el camino torcido y a que nos hagamos como compromiso de vida temer, amar y obedecer a Dios. A eso nos llama la reflexión del predicador en Eclesiastés 12, 13 y 14, que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yo no sé si coincida con ustedes o no, pero para mí el libro de Eclesiastés es uno de los libros más hermosos de toda la Escritura. Porque es un libro que nos invita a reflexionar sobre aquello a lo que los seres humanos solemos darle mucho valor. Por ejemplo, a las cosas que ocupan nuestro tiempo, a las cosas que ocupan nuestra fuerza y energía, cosas por las cuales nos cargamos de ansiedad, nos preocupamos más de la cuenta. ¿O a poco no es cierto? Y sin siquiera saber que todo es vanidad. Así dice Eclesiastés 3, dice: todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. ¿Por qué? Porque en esta vida todo es pasajero. Y ninguna cosa que hagamos, por buena que sea, nos podrá llevar a la plenitud de vida que tanto anhelamos. Por eso Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, o sea, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Estaremos de acuerdo, y eso espero, en que todo lo que hacemos debe de ser basado en nuestro temor de Dios? Así de básico, así de simple y radical debe ser nuestro cristianismo. Porque miren, ningún consejo, por sabio que sea, ayudará a nadie que no teme a Dios. Y temer a Dios es vivir creyendo con profunda certeza que todo lo ve y todo lo sabe, y que en su momento toda persona creada por Él se presentará ante su tribunal a rendirle cuentas. Ahora, la vida de usted que me escucha y la mía deben ser impulsadas a actuar por el temor. Pero no estoy hablando de miedo, ¿sí? La situación no es que temamos, sino a quien le tememos. Porque temer a Dios es considerarlo, es respetarlo, es reverenciarlo, es adorarlo y obedecerlo por encima de todo y de todos. Eso es temer a Dios. Hacer lo que es correcto ante sus ojos. Incluso, fíjense, si eso significa que el resultado desencante a otros, o no sea lo mejor para nosotros, o que nosotros consideramos que no es lo mejor para nosotros porque no es lo que esperábamos. Tenemos nosotros que hacer lo correcto ante sus ojos. Es muy interesante que la premisa del libro de Eclesiastés, que es común pero falsa, excluía la responsabilidad eterna y al Dios de la eternidad. Eso es lo que hacía el Eclesiastés. Hacía a Dios a un lado. Sin embargo, Salomón, que es el escritor, concluye llevándonos al final de todo el discurso y nos habla de temer a Dios y obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque finalmente entendió que sí valía la pena obedecer a Dios,
y porque comprendió que la obediencia le agrada y cumple el destino del hombre. Eso para nosotros es un llamado a que ocupemos nuestro lugar con respecto a nuestro Padre Celestial, que está por encima de nosotros. Y eso es todo lo que Dios espera de nosotros, de cada uno de nosotros. Respeto y obediencia a su palabra. Hebreos 1 y 2 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren, antes, como dice el texto, hablaba a su pueblo Israel que se regía por la ley y lo hacía por medio de los profetas. Pero ahora nosotros, a la iglesia que estamos bajo la gracia, nos habla a través de la Escritura. No lo hace por sueños, no los hace a través de nadie, para que no venga alguien y nos diga: es que Dios me dijo que te dijera. No, porque nosotros tenemos comunión con Él y Él nos habla directamente y nos habla a través de la Escritura, y la Biblia ya está completa. El canon ya está cerrado y en ella está expresada toda su voluntad. Ahora, para los que no sepan qué es canon, bueno, canon es la lista de libros que son aceptados por la iglesia como textos de inspiración divina. Por eso hay muchos que quedaron fuera, porque los teólogos o los estudiosos de la palabra, estuvieron de acuerdo en que no eran de inspiración divina. Por eso no están en la Biblia, ya todos están cerrados. Y no es como muchos enseñan, que nosotros estamos escribiendo el libro de los Hechos, que por eso no termina con la palabra amén. Háganme favor. Ahí dice Hechos de los Apóstoles y ahorita ya no hay apóstoles. Entonces, no se dejen sorprender. Si Dios les quiere decir algo, se los va a decir primero a ustedes a través de la palabra, y ya después pues se los puede confirmar con otra persona, por medio de otra persona. Y miren, a veces por desconocimiento de lo que dice la palabra, se cree todo lo que se escucha, pero menos lo que dice la palabra, porque no la conocen. Y ese es el problema de muchos que siguen enseñanzas que no vienen en la Biblia y muestran falta de respeto a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Porque nadie puede decir que respeta a Dios si no conoce y no obedece a su palabra. Y no la obedece pues porque no la conoce. Ahora, ¿por qué se debe obedecer? Pues porque el texto nos enseña que hay una razón de peso para ello. ¿Y cuál es esa razón de peso? Que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Saben ustedes que hay y que habrá una eterna rendición de cuentas por todo lo que hagamos? Eso es lo que significa que Dios traerá toda obra a juicio. Eso nos está diciendo que Dios va a juzgar a cada individuo sin Cristo como pecador culpable delante de Dios. En nuestro caso, ya Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y sufrió el juicio en nuestro lugar. Fue Él quien murió una muerte de cruz. Eso significa que por la fe, nuestros pecados están sobre Él, están sobre Cristo. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por otra parte, miren, a Dios no solo lo debemos de respetar, como ya lo vimos ahorita, ya lo aprendimos, ¿verdad? Que respetar es reverenciar, ¿verdad? Es adorar. También debemos amarlo. Y el amor solo se lo demostramos obedeciendo su palabra. Eso es amarlo, lo acabamos de leer: si me amáis, guardad mis mandamientos. No querer desagradarlo, no querer defraudarlo, no querer fallarle, porque eso nos lleva a actuar, nos lleva a vivir, a hablar y pensar de acuerdo a lo que Dios nos pide. Y eso se llama obediencia. Primero de Samuel 15, 24 y 26 nos dice, hablando del rey Saúl, dice: Saúl dijo a Samuel: yo he pecado,
pues él reconoció su pecado, dice, pues he quebrantado, o sea, está diciendo, he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Por eso yo les decía, a veces es mejor que quedemos mal, o sea, que aunque se enojen los demás, pero nosotros obedecer y temer a Dios. Perdona pues, dice, ahora mi pecado, dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, dice, no volveré contigo, porque desechaste, dice, desobedeciste la palabra de Dios, y Jehová te ha desechado, te ha hecho a un lado, para que no seas rey sobre Israel. Lo que aquí estamos viendo es como el rey Saúl fue desechado, fue hecho a un lado, fue quitado de en medio, o sea, fue quitado del trono, porque no tuvo el temor a Dios, que es la obediencia a su palabra. Eso es lo que Dios quiere, que le creamos, que le obedezcamos. Eso es todo, Él no nos pide nada más. En otro texto dice que sus mandamientos no son gravosos, yo creo que más adelante lo vamos a ver. Pero mientras Romanos 12:2 nos dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues obviamente que para obedecerlo necesitamos saber cuál es su voluntad para nuestra vida, que como dice el texto, es agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque la ignorancia o desconocimiento de su voluntad, pues no nos van a permitir que le respetemos. ¿Cómo lo vamos a respetar si no la conocemos? Y desconocerla nos va a llevar a pecar constantemente contra sus leyes divinas, porque no sabemos cómo obedecerle. Y dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué nos está queriendo decir aquí Timoteo en el texto? Nos está diciendo que lo que Dios anhela de las personas es que se acerquen a su Hijo Jesucristo y lo reciban como su Salvador. Porque acuérdense que Él es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo ahí en Juan 14:6. ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y Proverbios 2, del 1 al 5 dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué más? Que Dios no solo quiere que lo reciban, también es necesario estudiar, es necesario que aprendamos, que nos esforcemos en conocer más al único Dios verdadero, al Dios de la palabra. Juan 5:39 también nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así nos dice la palabra. Y otro texto dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso tenemos que buscar la palabra, estudiarla, aprenderla, esforzarnos en conocer más al único Dios. Allí Él es donde Él se nos revela. Allí. Porque nosotros no necesitamos interpretación de la palabra, necesitamos revelación. La palabra ya está interpretada. Lo que necesitamos es revelación de la palabra. Y Efesios 5:17 nos dice, hagan de cuenta que parece que nos está hablando. Nos dice, por tanto, no sean insensatos, sean entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y hay que hacerlo, porque la pereza y la falta de entusiasmo en aprender la voluntad de Dios son un obstáculo para que le agrademos. Permítanme decirles que conocer la palabra es un gran compromiso que nos obliga a ser conscientes de ello. ¿Por qué? Pues porque se trata de la vida eterna, porque temer tiene que ver con vivir de acuerdo a la Escritura. Y cuando nosotros conocemos y sabemos lo que nos enseña, cuando lo entendemos, cuando lo comprendemos, pero no cambiamos ni hacemos lo que nos manda, estamos en pecado porque estamos desobedeciendo a Dios.
A veces de verdad que nos cuesta tanto obedecer. Nos queremos tanto que parece que lo más importante en nuestra vida fuéramos nosotros mismos. Somos tan egocéntricos, así, que lo pensamos. Nuestras familias, nuestros trabajos o negocios nos importan más que agradarlo a Él. A veces. Pero miren, cuando no se obedece a la palabra de Dios, es porque no se le recibe con mansedumbre y por lo tanto no se cree. Y eso es oponerse a Dios. Y ustedes acuérdense, ¿quién es el que se opone a Dios? ¿Quién es? ¿Quién es el que se opone a Cristo? El que está queriéndolo confrontar toda la vida. Pues el anticristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros no creemos a la palabra, pues, bueno, a lo mejor me dicen, oye, pero yo sí creo que la palabra es verdad. Bueno, sí, estoy de acuerdo, pero el problema es que se debe obedecer. No solamente escuchar o creer porque eso no es suficiente. ¿O qué es lo que nos enseña Santiago 1:22? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquí ese engañándonos, hagan de cuenta que ¿cómo les diré? Es un eufemismo, porque se está disfrazando la palabra. Porque si nosotros escuchamos o leemos y aprendemos o decimos aprender, pero no obedecemos, pues somos unos hipócritas. Y el eufemismo para hipócrita es, no sé si se están engañando. Eso es lo que nos dice el texto. Mateo 15:19 en su parte A nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Bueno, ya hablamos del temor y la obediencia, pero ahora vamos a hablar de lo que significa amarlo, porque resulta que todo el mundo dice que lo ama. La cosa es que tienen una idea medio distorsionada de lo que eso significa. ¿Por qué lo digo? Pues porque lo dicen con la boca, pero con sus hechos lo niegan. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues ya les dije, porque solo con la boca confiesan amarlo, pero no hacen lo que manda. Y no se nos olvide que del corazón salen todas las malas acciones. Lo acabamos de leer. Todos los malos pensamientos. Acuérdense que para llegar a una acción, primero está la idea. Luego se forma. ¿Cómo vamos se toma forma la idea? Y vamos maquinando hasta que llegamos a la acción. Pero todo eso sale del corazón. Primera de Juan 2, 4 y 6 dice, el que dice yo le conozco y no guarda, o sea, no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda, el que hace su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. A diferencia del que dice que le ama pero no hace, aquí tenemos a quien guarda, a quien obedece, que no solo lo confiesa con la boca, sino que su corazón lo manifiesta en sus hechos. En todo lo que hace, manifiesta que realmente él lo ha confesado de corazón, no solamente con su boca. Para acabar pronto, fíjense lo que dice Primera de Juan 5:3. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Es el texto del que les hablaba hace rato. Ahora, ¿qué pasa cuando tememos, obedecemos y amamos a Dios? Pues a pesar de las situaciones adversas nos va bien. Porque el hecho de que lo conozcamos, lo temamos, le amemos y le obedezcamos, no significa que no vayamos a sufrir o tener problemas, no. La diferencia es que las vemos desde la perspectiva de Dios, que precisamente en su palabra nos enseña que entre más lo obedecemos, más cerca está de nosotros. Así es el que obedece, permanece para siempre y tiene vida eterna.
Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese permanece para siempre no significa aquí en la tierra, ¿eh? Eso, acuérdense que estamos viéndolo desde la perspectiva eterna, desde el punto de vista de Dios. Permanece para siempre es que trasciende el tiempo. No va a morir, él va a vivir en la eternidad, a diferencia del desobediente que él va a vivir, sí, pero en el infierno, en el lago de fuego. Se oye duro, se oye cruel, pero pues así dice la palabra. Y la palabra pues enseña toda, ¿verdad? No escogemos cómo agradar a las personas, porque no estamos para agradar a nadie, ni para caerle bien a nadie. Con que obedezcamos a Dios, eso es suficiente. Y que enseñemos lo que dice la palabra. Y si la palabra está diciendo que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, pues es que así es. Si nosotros obedecemos y si hacemos su voluntad, vamos a vivir por la eternidad, vamos a trascender en el tiempo. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta palabra, por lo menos para mí, es muy esperanzadora y debe animarnos a realmente ser conscientes para temer, amar y obedecer a Dios. Imagínense ustedes ser felices en lo que hacemos. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, o sea, que teme frente a mi palabra, me respeta. Y lo mejor de todo es que los ojos de Dios, su atención, su cuidado, su protección y su providencia están sobre quienes lo tememos. ¿Sí? Vamos a ser felices, eso significa la palabra bienaventurado que usa Santiago. Pero aquí dice que Él va a estar, su mano va a estar sobre todo nosotros, sobre todas las cosas, su protección, su cuidado, providencia, todo, su sustento, todo. Bueno, finalmente deseo que en este año que recién empieza, hagamos no una promesa, porque las promesas en cualquier momento las podemos romper. Yo los invito a que hagamos un compromiso, porque eso sí se cumplen. Digo, la palabra tiene valor solamente cuando los compromisos los cumplimos, y nosotros creo que somos personas que tenemos palabra y que nuestra palabra vale, porque ya nos regimos por principios divinos, no por los valores del mundo. Entonces, que hagamos un compromiso de temer, amar y obedecer a Dios. Pero no olvidemos que para lograrlo, sí necesitamos hacer un esfuerzo en aprender y practicar lo que recibimos. Porque si no obedecemos, o si obedecemos algunas cosas, pero otras no, pues no estamos respetando a Dios, que además de ser misericordioso también es justo y es severo, y Él no dejará pasar la desobediencia. Fíjense lo que dice Hebreos 10:31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Ustedes creen que Dios va a querer que nosotros, o va a permitir que nosotros nos burlemos de Él? Obviamente no. Ahora, que no sea por miedo que lo hacemos, sino por voluntad, porque Dios no fuerza a nadie. Y nosotros debemos elegir de todo corazón obedecerlo, porque eso trae bendiciones sobre nuestra vida y la de nuestras familias. No olvidemos que estamos viviendo tiempos proféticos, lo estamos viendo, todos los días están pasando cosas que nos anuncian la pronta venida del Señor. Y Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es terrible, de verdad, el destino de quienes no obedecen a Dios. Y quienes ya hemos sido apartados para Él por la fe en Jesucristo, debemos seguir obedeciendo sus mandamientos, manteniendo nuestra fidelidad a Él. Y si tememos, amamos y obedecemos, pues habremos aprovechado la verdadera sabiduría que nos va a guiar por el camino correcto en la vida. El Salmo 128:1 dice, bienaventurados todos los que temen al Señor, los que andan en obediencia a Él. ¿Se fijan? Otra vez aquí se usa la palabra bienaventurados, o sea, dichosos. Entonces temamos a Dios,
amándolo y adorándolo con la mayor lealtad, respeto y honor, y obedezcamos su palabra manteniendo nuestra perspectiva eterna. Así que a todos mis oyentes les deseo el mejor de los años y que uno de sus compromisos sea hacer realidad el título de esta reflexión: temer, amar y obedecer a Dios. Porque el fin de todo discurso o enseñanza es eso. ¿Por qué? Porque una razón muy concreta en lo que respecta a la salvación, a las oportunidades de ser salvo, es que se acaban cuando la persona muere. Por eso el tiempo es hoy. Créanme, a lo largo de mi vida me he dado cuenta que no existe ninguna respuesta a los problemas debajo del sol fuera de Dios. Y Jesucristo es la única solución. ¿Por qué no entregarse a Él ahora mismo? Él dijo en Juan 6:37, el que a mí viene no le echo fuera. Acude a Cristo Jesús ahora mismo y sea salvo por toda la eternidad. Termina el estudio, empieza el servicio. Oremos pidiendo a Dios que nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y usted crea por lo que lee en su propia Biblia. Usted siga investigando, siga estudiando, escudriñando y medite en la Escritura. Yo le aconsejo que no se quede solo con lo que aquí se le enseña. Recuerde que aquí tenemos una enseñanza, pero el que tiene la verdad es el Señor, y esa verdad usted la va a encontrar en la Biblia. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La Iglesia Verdadera dice: ven, Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.